fallecido, que hizo un trabajo muy valioso de reconstitución de la historia parroquial. Y dentro de esa reconstitución ubica a las personas que consideró emblemáticas en la vida de la parroquia, y una es Natividad Chapar y por lo tanto su familia, la familia Beranger. Esta foto es del año 1904, donde solamente falta el más pequeño que todavía no había nacido, y de todo lo que yo he logrado reunir es la única foto en la que veo joven a mi bisabuela Natividad Chapar. Los Beranger son un matrimonio descendiente de inmigrantes vasco-franceses. Los Beranger son de una ciudad que se llama Banca, un pueblito muy pequeño que tiene 100 habitantes en el límite con España, en los Pirineos Atlánticos. Y los Chapar eran de Arboët-Sucet, una ciudad cerca de Saint-Jean-Pied-de-Port, un poquito más adentro en el territorio. Ellos nacieron aquí, quienes inmigraron fueron sus padres o sus abuelos, llegan, se casan, tienen 9 hijos, y por los 9 hijos encontramos 3 lugares de residencia. Alfredo, el que fuera presidente de Temperley, nace en La Plata, fue una gran sorpresa, por eso no lo encontrábamos, finalmente llegamos a su bautismo en San Ponciano. Después nacen 4 hijos en Avellaneda, que es un domicilio de algunos años, y en 1901 llegan a Temperley. Ahí los vemos por primera vez. Ustedes saben que el diario La Unión es una fuente que buscamos muchísimo. Desde el año 1899 hasta 1908 están en una de las bibliotecas en La Plata. Así que ese es un lugar donde podemos ir a buscar los originales, porque en la Biblioteca Nacional están ejemplares a partir de 1926 y antes, y el diario no los tiene abiertos, no los tiene a consulta, ¿no? Entonces, en el año 1901 encontramos los listados de asistentes a misa, se pasaba lista y salía en el diario, y ahí vemos a la familia Beranger, por primera vez la encontramos 1901 en Temperley. Ahí nacen 3 hijos y se instalan y vivieron en lo que es el viejo correo de Temperley. Lo que para nuestra generación fue el viejo correo de Temperley, creo que ahora el bar se llama el viejo correo. Esa fue la casa de los Beranger. Adelante. Martín nace en 1861 y muere tempranamente en 1909. Por eso es una figura de la cual teníamos poca información. Y bueno, para mí fue un descubrimiento encontrar en la colección del año 1908 de la Unión mucha información sobre él que da la pista que era una persona relevante en Temperley en ese momento. En el archivo de Llorens, al hablar de Natividad Chapar, dice que estuviera casada con el jefe de la estación. Se casó una vez, así que de esa fuente tenemos que tomar que Martín Beranger era jefe de la estación de Temperley, con lo que significaba para un pueblo de 30 años en ese momento. ¿Qué es lo que vemos? Primera función, preside con mucho acierto, los entrecomillados son de la Unión, preside con mucho acierto la Sociedad de Fomento de Temperley, que era un espacio creado para secundar a las autoridades municipales en el desarrollo urbano. Por ejemplo, está la noticia de la adquisición de 50.000 kilos de piedra para construir los primeros puentes de la vialidad urbana en Temperley. Está reuniéndose con el entonces comisionado municipal, que se llamaba Gonet. Es nombrado vocal de la Comisión de Higiene Municipal de Temperley por el Consejo Deliberante que preside Manuel Castro. Es uno de los respetables vecinos que fundan un club. Integra la comisión de celebración por la llegada del tranvía eléctrico del sur. Y se muere su madre ese año. El diario La Unión en esa ocasión lo define como un entrañable amigo y da la lista de más de 50 respetables vecinos, entre comillas, que asisten al entierro. Natividad Chapar tiene, para mí es la persona más atractiva en esta familia, más atractiva en cuanto a su aporte a la ciudad, porque parecería que a partir del momento que queda viuda se desata un torbellino fundacional
y la vemos en tres ámbitos. El primero, la archicofradía del Colegio Nuestra Señora del Huerto, que en las actas de la archicofradía, que es una de las fuentes que utilicé, claramente está identificada como la fundadora de la archicofradía en 1911 y presidenta hasta la muerte en 1954, hasta la enfermedad de muerte en 1954. En el trabajo están, aquí no habría tiempo, las hermosas páginas de homenaje que la archicofradía le dedica a la personalidad de Natividad Chapar. Para mí, la figura más atractiva aún que Alfredo en la familia. Aquí hay una cierta, no disputa, pero un cierto entredicho histórico que para mí quisiera aportar a dilucidar. Que Natividad Chapar, desde su rol como presidenta de la archicofradía del Colegio del Huerto, es la fundadora del Colegio Belgrano, es un dato histórico reconocido por tan diversas fuentes que es imposible de soslayar. ¿Qué es lo que pasa? Que en una sociedad y en una iglesia preconciliar, que alguien que no fuera religioso apareciera fundando, promoviendo algo, era bastante difícil de soportar. Entonces, en las crónicas, que aún en la propia institución figuran y que dicen que el padre Ángel Bocci fue el fundador del Colegio Belgrano, eso se tiene que poner en ese contexto histórico, porque la verdad, y voy a algunas frases, la verdad es que diversas fuentes y el anuario de 1956 del propio Colegio Belgrano reconocen el carácter de fundadora del Colegio Natividad Chapar. Por ejemplo, el diario La Unión, en su crónica en 1912, dice que a iniciativa de la señora de la archicofradía del Huerto se funda un colegio católico. El archivo de la Piedad, el señor Llorens, dice que con el apoyo del padre Bocci, Natividad Chapar fundó un colegio católico para varones con la colaboración de Paulina Palau y Victoria Guidi, de Astelarra. Y por si queda alguna duda, el anuario 1956 para evocar su muerte, en el Colegio Belgrano dice la figura venerable de doña Natividad Chapar de Beranger, considerada por alumnos, exalumnos y hermanos como fundadora del Colegio Belgrano, punto. No más preguntas, señor juez. Esa foto es la foto del inicio. Ahí está el padre Bocci, en la anterior estaba el padre Bocci con las tres señoras que integraban la administración del colegio hasta que fue cedida a los hermanos corazonistas en 1932. Y en la parroquia de la Piedad, Natividad Chapar está intrínsecamente vinculada a el crecimiento de la comunidad y la construcción del templo. Natividad Chapar fue presidente de la Comisión Auxiliar de Damas Pro Templo. Había una comisión pro templo de varones, todos muy caracterizados, gobernadores, diputados, y había una comisión auxiliar de damas que la preside Natividad Chapar. Tengo idea de quién trabajó en ese proceso, ¿no? ¿Cuál de las dos comisiones trabajó más? Es madrina, es una de las damas madrinas de la colocación de su piedra fundamental. Y ya en la actividad eclesial fue presidenta de la Liga de Damas Católicas y de su continuadora, la Asociación de Mujeres de Acción Católica, y presidente de la Junta Parroquial. Hay muchas cosas más para decir, pero las dejo en el trabajo y avanzamos. Bueno, vamos a la figura más conocida, Alfredo Martín Beranger. Alfredo Martín Beranger es el primogénito de la familia. Yo digo que es pionero y presidente del Club Temperley. El Club Temperley se funda en 1912. Sin embargo, Alfredo Martín Beranger hace una revolución en el club y le da su fisonomía moderna. El Club Centenario, que es el nombre original de Temperley, jugaba en los torneos contra equipos y clubes que no existen más. La diferencia entre los clubes, y estoy hablando con historiadores del fútbol, la diferencia entre los clubes que pasaron de ser un grupo de chicos que se reunían en un barrio, en un potrero para jugar al fútbol, a transformarse en instituciones,
son las de grandes figuras como José Amalfitani, en nuestro caso como Alfredo Beranger, o sea, tipos que fueron líderes y pioneros. Las cosas que se dijeron a su muerte son en los diarios, las coberturas de los diarios. Su muerte fue trágica y de gran impacto a nivel nacional, como se puede ver por la prensa. Quiero leer algunas de las cosas que se escribieron en los diarios de aquel entonces sobre su figura luego de la muerte. Una de las grandes promesas de la dirección del fútbol nacional, dice La Última Hora, consagrado a la institución, dice La Nación, entusiasta sportman, dice La Argentina, uno de los más grandes cultores del fútbol nacional, lo despide en su memoria Boca Juniors, de la cual era también socios, uno de los seres más queridos fuera y dentro del deporte nacional. Bajo su presidencia, el de la punta es Alfredo Beranger, en ese momento los dirigentes eran los árbitros en los partidos. Bajo su presidencia, Temperley primero asume el nombre de la ciudad. Deja de ser Centenario y a moción de Beranger pasa a ser Temperley. Después de varios intentos frustrados, los socios se resistían al cambio. Fue inscrito en la Asociación Argentina de Fútbol. Tuvo en ese corto periodo, él fue presidente del 19 al 23 que lo matan. En ese periodo tuvo 2 ascensos y llega a jugar en la primera división del año 23, siendo subcampeón en el año 24. Temperley fue subcampeón del fútbol argentino en el 24, perdiendo solamente el partido con Boca, que fue el campeón, invicto. Si hay algún hincha de los Andes, lo lamento. Y lo que termina provocando la muerte es que adquiere el predio, adquiere con sus avales personales, porque no los tenía la institución, adquiere el predio para que, de lo que era el viejo matadero de Temperley, al ferrocarril, para que Temperley pueda construir ahí su estadio. Como si van a las memorias de la AFA, van a poder ver que todos los grandes clubes en esa época, lo que decide Beranger es que Temperley sea un gran club. No discutamos si lo logró. Pero lo que Beranger quiere es que Temperley sea un gran club, y por eso, como todos los clubes de esa época, tenían que tener un estadio. Y eso es lo que Beranger termina logrando. ¿Por qué lo matan? Bueno, lo matan de una forma estúpida, insólita, y es porque las crónicas en la época están muy desarrolladas en el trabajo, y también se habló bastante en medios este año por el centenario. Lo matan porque en el proceso de la cesión del ferrocarril tienen que desalojar a una persona que tenía el gallinero en el predio, lo desalojan, y esta persona jura vengarse, jura matarlo y cumple la promesa 8 meses después del desalojo, cuando nadie lo esperaba. Lo matan en Pichincha 135, la casa todavía está exactamente igual, de acuerdo con el testimonio familiar que recibí. Se había casado en 1920 con Estela Ana Sala, que estaba embarazada al momento de la muerte, y pocos meses después del asesinato nace Alfredo Martín Beranger, hijo, que es ese señor que está abajo. Tuve la dicha de estar atento y de grabar una larga entrevista con él antes de su muerte. Este señor también tiene una historia, por eso mi hipótesis es que los Beranger tienen mucha vida y mucha movida por donde pasan. Alfredo Beranger fue cura, estuvo en La Piedad, se hizo sacerdote, y fue, siendo sacerdote, uno de los firmantes de la carta de fundación del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Dejó el ministerio y se casó, y no tuvo hijos. Adelante. Bueno, más Berangeres que tienen que ver con la ciudad. Bueno, la farmacia Beranger, que hasta hace muy poquito tenía arriba todavía la marca en la piedra, de farmacia Beranger, ubicada en 25 de Mayo y Suárez, pertenecía a Luis Beranger, otro de los hermanos de la familia. Esta era la sede de la Unión Cívica Radical, era la sede política del lugar. Alfredo Martín, al momento de la muerte, era presidente del subcomité radical de Temperley.
y tenía una militancia política también importante. Enfrente de este predio, esa es una hipótesis mía, enfrente de este predio está el solar donde se fundó el Club Centenario. Con lo cual, yo creo que la vinculación ahí, Beranger, Club Centenario, fue íntima. Fue con otros de los hermanos, hay 3 Berangeres entre los primeros 25 socios de Temperley. Luis fue el número 20 del club, y al momento de la muerte trabajaba ya, se ve que el negocio no le había ido del todo bien, trabajaba en la farmacia Luchini, que hace una necrológica de salutación. Otra figura muy relevante, pero ya trascendiendo Temperley, es la del médico Raúl Pedro Beranger Sacuna, durante el periodo de la epidemia de poliomielitis, presidente de la Sociedad de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina en el sillón de Juan Garrahan. El doctor Pedro de Elizalde, fundador de la Casa Cuna, en la que él creció durante toda su carrera, lo llamaba su hijo espiritual. Ahí pongo como dato también de color que Raúl Beranger en su juventud fue el socio número 9 del Club Temperley y que era jugador de fútbol en los primeros equipos del Club Centenario. Carmen Beranger, otra de las hijas, merece un lugar en la reseña del señor Llorens sobre la historia de la piedad. Ahí ya más acotada al lugar que tuvieron en el desarrollo de la parroquia. Carmen fue catequista, dirigente de la Acción Católica, y digo, en esa, para que tengan una idea, en esa historia de Llorens hay unas 10 o 12 biografías. Cuando hablamos de qué personas se consideró que debían ser biografiadas, estamos hablando de 10 o 12 en la historia de la parroquia de la Piedad. Adelante. Bueno, esta foto del casamiento de Alfredo, están todos los hijos, hubo otros, hubo una hija que se hizo monja. Juan Alberto también fue socio 25 de Temperley, muere joven de tuberculosis en el año 38. Felisa, que fue mi abuela. Alicia, que murió muy joven, hace muy poquito pude ver como un fantasma. Todo el mundo me dijo, hay una chica que murió joven, lo pude confirmar en los archivos de la catedral de bautismo, hace poquito, su identidad. Y Martín, el que no estaba, el más joven, el que no estaba en la foto. Bueno, como conclusión, que ya debo estar sobre el tiempo, digo, el estadio Alfredo Martín Beranger asocia de manera indeleble el apellido con el Club Temperley desde hace 100 años. Ahora en octubre se cumplen 100 años de la decisión de comisión directiva de homenajear al pionero, poniendo el nombre del estadio que se estaba construyendo. Sin embargo, el aporte de la familia al crecimiento y desarrollo de Temperley trasciende a su hijo más conocido. Hubo miembros de la familia en el crecimiento de la ciudad, en la evangelización y en la implantación de la iglesia. Natividad era muy amiga del entonces párroco, capellán de la Piedad, que era Monseñor, después fue el Monseñor Chimento. En la fundación, dirección y progreso de las primeras instituciones, no se puede entender sin los Beranger, el Colegio del Huerto, el Colegio Belgrano, la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y el Club Temperley. En la casa del viejo correo, de Avenida Amex, vivieron y crecieron pioneros, tipos que fueron donde no había nada y armaron, fundadores, constructores, directores y hasta uno de los pediatras más importantes de la Argentina. Yo creo, no es la única por supuesto, pero creo que sin los Beranger la historia de Temperley no está contada de manera completa, y me llama la atención, y siempre en todo ámbito paso el chivo y el mensaje, ni una calle lo recuerda. No hay una sola calle que recuerde a la familia Beranger. Con mucho merecimiento está la calle que nombra al primer director escolar del Colegio Belgrano, que fue José Mariño. No está, no hay una calle, un espacio público que reconozca a la fundadora del Colegio Belgrano. Hasta aquí. Muchas gracias.